del día miércoles. Estamos comenzando a tiempo, a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Casi que es lo que llaman un día capicúa, si no me equivoco, lo llaman así. Creo que lo llaman un día capicúa, porque Ujú. Dos, es, dos, es, es el dos, dos, 2 dos, dos. del mes 2 del año 2022. Así es. A mí me gustaría que fuera Capicúa si fuera el año 2222 y espero que de aquí a que avancen los años, a lo mejor tengamos la vida eterna, entonces podremos llegar al año 2222 sin problema. Si alguno de ustedes llega al año 2222 sin mí, por favor, este día me recuerdan, ¿ok? Se los pido, por favor. En la próxima reencarnación, Adrián. Bueno, no nos vamos a meter por esas profundidades. El día de hoy los he convocado para conversar sobre aprendizaje profundo. No estoy hablando del aprendizaje profundo que tiene que ver con inteligencia artificial. Ese es otro aprendizaje profundo, ¿ok? En este caso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de vamos a decir, la contraparte del aprendizaje superficial. Entonces, vamos a ver si logramos definir qué es eso de aprendizaje superficial. A ver qué sienten ustedes que es aprendizaje superficial. A ver, ¿qué creen? ¿Qué creen ustedes que es eso de aprendizaje superficial? Que se olvida fácilmente. Ajá, probablemente se olvide fácilmente. Ajá, ¿qué más? Que se aprenda solo por el instante, por el momento para repetirlo y no quede en la memoria por más tiempo. Así es, que lo vamos reteniendo según lo que vamos necesitando. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a los exámenes, sabíamos la materia que iban a evaluar, hacíamos el examen, sacábamos la máxima calificación y al salir del examen ya todo estaba olvidado. Era una maravilla aquello. Era como si en la puerta del salón hubiera en el dintel hubiera una señal electromagnética que dijera algo así como delete. Y todo lo olvidamos. Eso sí, sacamos muy buenas calificaciones. Entonces, pero en este caso, lo que estamos hablando nosotros es de un aprendizaje distinto, un aprendizaje preocupado por tener significado. Mira que se conecta Delia, qué maravilla. Entonces, al contrario del aprendizaje superficial, el aprendizaje profundo, ¿qué involucra? A ver, ¿qué involucra según ustedes? Comprensión. Ajá, por ejemplo, comprensión, ¿qué más? Permanencia. Permanencia en la memoria, ¿sí? ¿Qué más? Utilidad. Hacer ejercicios, practicarlo. Utilidad. Aplicación práctica, practicar lo aprendido. Entonces, en este caso, estamos hablando de cómo realizar ese aprendizaje profundo. En un mundo consumista, en donde prácticamente nosotros vivimos expuestos a una avalancha de información, es muy fácil tener aprendizaje superficial. A veces tú, por ejemplo, observas un vídeo, te interesó el tema, lo escuchaste, incluso eres capaz de encontrarte, por ejemplo, yo me encuentro así con Gustavo, saludando a Gustavo, le digo, hola Gustavo, qué bueno que te conectas. Oye, por cierto, esta mañana estaba escuchando un vídeo acerca de las personas con altas capacidades y los problemas que generan. Y me sorprendió saber que la mayoría de las personas de altas capacidades no logran completar estudios superiores. Estadísticamente eso ocurre. ¿Ustedes sabían eso? Que las personas de altas capacidades tienen una tendencia a no completar los estudios. Entonces, fíjate, yo puedo recordar esa información. Ahora, si me preguntas cómo se llamaba el psicólogo que estaba dando la conferencia, a qué institución representaba, cuáles eran los planteamientos de carácter formal que estaba realizando la audiencia,
probablemente no lo recuerdes, porque para mí esa fue una prácticamente como llamamos una conversación de café. Estaba escuchándolo mientras tomaba mi delicioso desayuno y lo deleité, vamos a decir así, pensando, oye, después que en futura oportunidad voy a profundizar respecto a estos aportes que está haciendo este psicólogo sobre psicología de las personas de alta capacidad. El aprendizaje superficial, además, tiene que ver con el lugar donde ocurre ese aprendizaje. No vas a pretender tener un aprendizaje significativo en un ambiente donde hay ruido, donde hay música, donde hay pachanga, como dirían allá en la casa de algunos de ustedes que tienen ese verbo muy introspectado, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos lograr es un aprendizaje profundo. Ese aprendizaje profundo tiene que ver con productividad y tiene que ver con actividad. O sea, yo logro un aprendizaje profundo en tanto y en cuanto lo actúo, en tanto y en cuanto el comportamiento inicial llega a un comportamiento diferente mediante ese proceso de aprendizaje y el comportamiento nuevo permanece en el tiempo. Y nosotros somos de los que planteamos que para obtener ese aprendizaje profundo debemos lograr que otros aprendan lo que nosotros aprendimos. Esa es la famosa quinta ley de Robert Pike, que dice que se me olvida la ley de Pike, la quinta. ¿Cómo será eso? Nadie sabe lo que sabe hasta que Hasta que le toca enseñar Que a lo otro. necesita. Hasta que le toca colaborar con el aprendizaje colaborar de con otro, ¿verdad? el aprendizaje de Entonces, otros. parte del trabajo nuestro es relacionar lo que nosotros conocíamos previamente respecto al tema que estamos estudiando, sumarle el conocimiento nuevo y transformar ese conocimiento en conducta observable. Cuando nosotros logramos eso, podemos comparar el conocimiento que obtuvimos con el conocimiento anterior. Lo podemos comparar incluso con otras teorías del conocimiento que expresan sobre el mismo tema. Entonces, por ejemplo, yo me imagino en el caso de, vamos a ver un caso así sencillo, el caso de Delia. A ver, Delia, enciende ese micrófono y dime, ¿cuál es tu actividad profesional? Soy licenciada en Pedagogía, egresada de la UPEL en Pedagogía de Caracas, profesora universitaria, coach ontológico, trabajo en desarrollo organizacional, facilitadora. ¿Y a qué actividad profesional te dedicas? Todo eso lo que hiciste es mostrarme lo que estudiaste. Ahora dime lo que haces. Enseño. Ajá. ¿Cuál es tu campo de enseñanza? Depende del área que se me pida por mi formación académica. Ajá, dime el área que más te encanta. Currículo. Muy bien. Y cuando estás educando en currículum, ¿qué haces? Dime cómo se come eso, como diría el libro. ¿Cómo se come qué? El currículo. ¿Cómo se come eso de enseñar el currículo? Bueno, el currículo es una parte de la educación que tiene que ver con el diseño de la instrucción, ¿no? Muy bien. Dependiendo de la universidad, dependiendo del grupo, establezco la estrategia de enseñanza. Muy bien. Cuando las personas que son tus estudiantes llegan a ti, ¿cómo es su conducta ante ese conocimiento nuevo que tú les vas a educar sobre currículum? Bueno, tomando en cuenta lo que dice Vygotsky, como niños, ¿no? Cuando una persona está en una nueva área que no conoce, como un niño. Y yo ahí comulgo con Vygotsky, es decir, yo trato a esa persona, yo le he enseñado inglés a niños de 3 años, por ejemplo, pero si tiene 3 años o tiene 30 o 50, en el área que está entrando es un área nueva para él. Entonces yo lo acompaño como acompaño a un niño. Por cierto, que hubiera sido un poco difícil que tú comulgaras con Vygotsky porque tú eres muy joven. Pero lo leí, me dieron una separata cuando estaba recién, bueno, yo me gradué en el año 2001, pero
el profesor de psicología educativa me dio una separata de Vygotsky, que era interesante porque detrás de la cortina de hierro le estaba hablando de constructivismo, hablando de psicolingüística y hablando de sociolingüística, y del lado occidental habían otros haciendo lo mismo, pero no sabían que hablaban de lo mismo, y teníamos a Chomsky hablando de lo mismo. Entonces, pero yo lo leí mucho y comulgo en ese aspecto con él. Muy bien. Entonces, fíjate qué interesante. La gente llega a ti con un desconocimiento sobre el área de currículum y llega a que tú los eduques. Cuando termina el proceso de aprendizaje de ellos, ¿cómo muestran ellos en su conducta observable que aprendieron acerca del tema que tú los educaste? En este caso deberían ser capaces de diseñar currículo, deberían ser capaces de poder evaluar curricularmente, deberían ser capaces de explicarle a otros, digamos, parafrasear las diferentes teorías curriculares para que otro entienda, otro que no es ducho en la materia puede entender lo que es el currículo. Eso es lo que está hablando Delia, es precisamente, te agradezco Delia tu colaboración, está hablando de aprendizaje profundo, o sea, ocurrió un cambio de conducta observable en sus estudiantes, llegaron con una determinada conducta observable y cambiaron su conducta. Si ese cambio permanece en el tiempo, vamos a suponer, por ejemplo, que Delia se consigue, ella dijo que se graduó en el 2001, yo me imaginaba yendo en mediecitas maricelitas y faldita plisada, porque con esa cara tan joven que tiene, debió ser muy niña cuando se graduaba, ¿verdad, Campola? Estoy seguro que debió ser muy niña. Ajá, pero supongamos que Delia se consigue a un estudiante que se recibió con ella en el año, vamos a decir, en el año 2016, y se lo consigue de nuevo en el año 2019. Cuando ella le pregunta, oye, Gustavo, cuéntame, te graduaste en el 2016, estamos en el 2019, ¿qué estás haciendo? Y entonces él le dice, bueno, yo estoy vendiendo seguro. Ajá, estás vendiendo seguro. ¿Y qué pasó? O sea, te formaste conmigo en educación, en todo lo que era diseño de currículum, ¿y qué hiciste con eso? Entonces él viene y dice, bueno, sí, yo estudié eso, sí, pero ya se me olvidó. Entonces ese aprendizaje que originalmente fue un aprendizaje profundo, dejó de serlo por la falta de uso, por la falta de actualización, por la falta de estudio, por la falta de profundización. Si en un estudiante que aprendió algo no utiliza de forma habitual lo que aprendió, probablemente lo que va a ocurrir es un proceso de desaparición del aprendizaje. Puede ser que mantenga algunos conceptos básicos, pero la falta de uso va a ocurrir. Y nada más piensen aquellas personas que estudiaron un idioma. ¿Quién estudió un idioma vamos a decir, en épocas adolescentes, del cual no puede recordar cómo se habla ese idioma? Por ejemplo, dime, Tili, cuéntame. Portugués. ¿Aprendiste portugués? ¿Y a qué edad más o menos aprendiste portugués? En la Universidad de Minnesota, y tenía que 18, 19 años. Nunca lo practiqué y nada posso falar. Muy interesante. Ivonne, cuéntame esa historia tuya, a ver si se parece a la de Tili. Bueno, esto fue en el posgrado, que me tomé como materia el alemán y me gustó mucho y lo tomé por 3 semestres, pero hoy día no recuerdo absolutamente nada porque nunca lo practiqué. Muy bien. En cambio, vamos a suponer, por ejemplo, Escampola. ¿Quién fue tu profesor de currículum en la facultad? Una profesora llamada Carmen Leonor Dordelli. ¿La conoces, Delia? Pero en el posgrado, en el doctorado, me dio la profesora Marina Polo. Muy bien. Y dime una cosa, y ahora
conoces los elementos básicos del diseño, incluso puedes decir que has avanzado en el conocimiento del diseño. Sí, claro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un estudiante que no utilizó lo aprendido y otro que, al contrario, como es el caso tuyo, estudiaste la carrera, estudiaste la maestría, estudiaste el doctorado y durante todo ese proceso fuiste profundizando en el conocimiento? Bueno, la diferencia está en la aplicación, está en la profundización que se hace cuando también te conectas con el tema de la investigación. Entonces buscas, indagas qué funciona, qué ha salido, por dónde van las tendencias. Es decir, ya buscas incluso para otros estrategias que les sirvan para aplicarla. Entonces creo que allí se da un aprendizaje mucho más profundo, porque no te quedas, probablemente algunos programas llegan hasta cierto punto y esa es la finalidad de ese programa. Lo mejor no es hacerte experta, pero cuando profundizas en los estudios, bueno, obtienes herramientas que te permiten tener mayores competencias y mayores destrezas en el área. Entonces allí es donde yo considero que se genera ese aprendizaje mucho más profundo, porque llegas como a una indagación mucho más detallada de muchas cosas que probablemente a unos niveles es perfecto que se manejen, pero a otros se necesita pues tener mayores justificaciones o tener otras miradas que te permitan incluso crear. Incluso en tu caso, has llegado a dar la materia de diseño de currículo en algún momento de tu carrera profesional. Sí, me ha tocado en la universidad, donde en la Católica se llama prácticas profesionales. Entonces me tocó trabajar algo que tiene que ver con prácticas profesionales, pero es el aterrizaje aplicado de lo que tiene que ver con el currículum. Y así me ha tocado en varias cátedras donde se toca. Bueno, cuando Delia habló sobre su materia, yo sentí que ella habló con pasión sobre su materia. ¿La sentiste tú también así? ¿La sintieron ustedes así? Me encanta. ¿Verdad? Porque le encanta. Mira que casi que fue una expresión, digamos, oye, no quiero ponerme pesado, pero fue casi erótica al hablar sobre, me encanta. O sea, lo dijo así como cuando tú te tomaste un jugo de parchita, de maracuyá, ¿cómo lo llaman en México? Gustavo, ¿cómo llaman? Luis Emanuel, ¿cómo llaman en el maracuyá? Lo llaman en México, ¿verdad? Maracuyá, pero también es la fruta de la pasión. La fruta de la pasión. Es como si passion fruit. Delia habla del currículum, imagínate, y si tú le dices, por ejemplo, voy a ver a Francisco, que ese no es su área de interés mayor. Si tú le hablas sobre lo que es la educación en currículo, bueno, interesante, está bonito, pero eso no es lo de él, ¿eh? Qué maravilla. Entonces, aquí hay un asunto, y es, si yo me pongo a observar a Delia en su conducta, presumo que ella tuvo unos docentes que la inspiraron a realizar sus estudios. Yo veo, incluso recuerden cuando Escampola nombró sus dos maestras que le dieron la materia de currículum, lo dijo con cariño, había una sensación de relación entre ella como estudiante con esos docentes. La diferencia entre un aprendizaje profundo y un aprendizaje superficial muchas veces es la relación que existe entre el estudiante y su docente. Si el docente que da la materia hace de sí mismo el centro de atracción, el centro de interés, la verdad es que el estudiante al tiempo se va a olvidar de lo aprendido. Pero si por el contrario el docente se enfoca en el estudiante y dedica toda su pasión a comunicarle al estudiante aquello que está queriendo que aprenda, lo que va a ocurrir entonces es que el estudiante se va a descubrir,
se va a convertir en un aprendiz, va a hacer una participación activa dentro de lo que es el proceso de aprendizaje. No quiero con esto despreciar el aprendizaje superficial, ¿eh? No quiero que me malinterpreten. Hay algunas cosas que es bueno aprenderlas superficialmente para tener un conocimiento somero sobre la materia. Pero lo que tú quieres convertir en tu pasión, en lo que tú vas a dedicar tu vida, necesitas aprenderlo de una forma profunda. Y para ello necesitas temporalidad. No existe tal cosa como aprendizaje acelerado, porque yo he dicho que el aprendizaje acelerado es un fraude. Y yo lo puedo decir perfectamente bien porque soy una persona que aboga por el aprendizaje acelerado. Pero el aprendizaje acelerado yo digo que es un fraude porque la verdad lo que es que el aprendizaje acelerado lo que quita son los obstáculos para que el estudiante pueda aprender. Y entonces, claro, se acelera de 3 a 5 veces, utilizando metodologías superiores. Ella nombró a Vygotsky del lado de los países del bloque del este y de Rusia. Yo nombro a Lozanov también de Bulgaria, mi querido maestro Georgi Lozanov. Él demostró que la sugestopedia acelera el aprendizaje. Pero lo que él decía, y no es porque yo se lo escuché de lejos, sino que lo escuché en su casa, sentado tomando las clases con él en su casa, es que nosotros necesitamos como docentes que el estudiante sienta admiración por su docente. Y esa admiración no tiene nada que ver con el ego del docente. Tiene que ver con la percepción que tiene el estudiante de que con esa persona quiere, desea, le encanta aprender. ¿Cómo lograr eso? Con pasión y vocación. Cuando tú ves un joven docente de 19 años que de verdad, o sea, él se deleita en compartir lo aprendido con sus estudiantes. Tú puedes entenderlo. Yo recuerdo algunos de aquí, por ejemplo, como Melissa, conocen a Alicia Montero. Alicia Montero tuvo que trabajar como docente con un permiso de sus padres y permiso del Ministerio de Educación y permiso de la universidad porque era tan joven que para dar clases no tenía la edad. Incluso los estudiantes, cuando ella llegaba a la clase, pensaban que era un estudiante más. Pero cuando ella empezaba a dar la clase y mostraba aquel grado de influencia a través de estudiar el estilo de aprendizaje de su gente, a través de la metodología utilizada, a través de las estrategias novedosas, a través de las técnicas que utilizaba en sus clases, entonces los estudiantes no querían que la clase terminara. De hecho, habían varios docentes que daban la misma materia que ella, y cuando abrían la clase de ella, todo el mundo se quería inscribir, era con ella, no querían ir a ningún otro docente, y probablemente nos pasaría lo mismo si averiguamos en clase de Delia, porque seguramente los estudiantes de Delia están encantados con ella, y lo mismo pasa con Escampola. Nosotros lo hemos visto. Los estudiantes de Escampola nos llegan hablando de lo maravilla que fue estudiar con Escampola. Lo mismo ocurre aquí, por ejemplo, con Francisco, con Ivonne, con Ernesto, con Melissa. Bueno, Melissa tiene 40 y pico de años de gente. Le llegan los nietos de sus estudiantes. No vayan a creer que ella es muy mayor, ¿no? Sino que ella trabajó de muy joven. Entonces, en este caso, para nosotros lograr un aprendizaje útil, no es que tenga utilidad. Cuidado. Para que sea útil,
tiene que ser percibido así por el estudiante. A veces la gente quiere convertir en útil lo que es percibido de utilidad. No, útil es lo que yo declare, lo que el estudiante declare. Si el estudiante el elemento aprendido lo declara como útil, entonces ese nivel se sostiene. Queremos pasar de un proceso de memorización automática a un proceso de memorización sistemática. Cuando nosotros hablábamos hace unas horas atrás, Ivonne y yo, hablábamos sobre el maravilloso Tony Buzan, creador de los mapas mentales, y yo le comentaba, pues yo tuve la oportunidad de conocer a Tony en el año 1982, Sir Tony Buzan, presidente del Club de Genios, creador del Campeonato Mundial de Memoria, creador de los mapas mentales, un extraordinario pensador. Pero tú llegabas y encontrabas a aquel caballero impecablemente vestido. Si cuando la foto que yo le mostré a Ivonne, que era del año 2019, ella dijo, oye, qué hombre tan guapo. Imagínate lo que era 30 y pico, casi 40 años atrás cuando yo lo conocí. Un hombre devastadoramente guapo, inteligentísimo, simpatiquísimo además. Te apasionaba y te dejaba aprender herramientas para memorizar de forma profunda. Imagínense que ustedes, cualquier materia que ustedes quieran aprender, permanezca en su memoria de forma irremediable. Que no haya nada que haga que ese conocimiento desaparezca. Eso es lo que logró Buzan con sus mapas mentales. Y él, aquí tengo varios expertos en mapas mentales. A ver, levanten las manos la gente con experiencia en uso de mapas mentales. A ver. Y cualquiera de los que están usando los mapas mentales saben que un mapa mental se hace en el momento en que se está estudiando. Se lee al día siguiente de que se tomó la materia que se está estudiando, a la semana de lo que se está estudiando y al año de lo que se está estudiando. O sea, si tú no lo haces al día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente, al año siguiente, tú olvidaste. Pero los mapas mentales te permiten eso, recordar de forma sistemática. Dependiendo del objetivo del aprendizaje perseguido, cuando nosotros le entregamos a los estudiantes para que analicen críticamente y desaparecemos nosotros del proceso, ese proceso de análisis crítico hace que su memoria haga indeleble el aprendizaje. Por eso es que hablamos ahora ya no de 80-20, estamos hablando de 90-10. O sea, 10% el docente, 90% los estudiantes. Claro, cuando tú le decías a Nieves hace 20 años que en sus cursos dentro de las empresas tenía que haber una proporcionalidad de 80% de los estudiantes y 20% del docente, ella no podía ir a hacer eso porque lo hubieran despedido las propias empresas que la contrataban. Nosotros no la contratamos a usted para que los ponga a ellos a trabajar. La contratamos a usted para que usted venga y dé el curso. Ahora eso está cambiando. Ahora eso sí es posible. Ahora sí hay empresarios que están cambiando a aceptar el modelo nuevo, pero todavía, ahí está Francisco, no me deje mentir. Tenemos un cliente aquí en los Estados Unidos que nos tiene la vida hecha a cuadritos, porque él insiste en que eso no es así. Que como él estudió hace 40 años en la universidad y las clases se la daban de otra forma, ahora los trabajadores de su empresa tienen que seguir recibiendo las clases de la misma manera que él los recibió hace 40 años atrás. Imagínate con esa mentalidad dónde vamos a ir. Para poder entregar a que los estudiantes analicen críticamente lo aprendido, apliquen de formas novedosas que a nosotros como docentes no se nos habían ocurrido.
que reconozcan no solamente los principios que nosotros les presentamos, sino principios novedosos que ellos mismos elaboran. No solamente las relaciones que nosotros le mostremos, sino relaciones nuevas que ellos encuentren con sus mentes superiores. Interpretación de la data o de las situaciones que nosotros jamás hubiéramos podido concebir. Hablaba Carlos Rosales, el extraordinario conferencista sobre ventas, hablaba precisamente de que él había estudiado los lenguajes de computación, también los estudié yo, Fortran 2, Fortran 4, RPG, Assembler, COBOL, Basic 4. Lo que acabo de decir, hay gente de esta sala que no sabe de lo que estoy hablando, porque nunca en la vida oyeron esos nombres. Y no te digo la gente que está por las redes. Mira la cara de Manuel. Manuel puso una cara preciosa porque, bueno, como él es tan joven, dice, ¿de qué está hablando este? Bueno, pero tampoco, imagínate. Tampoco conocen el teléfono de ruedita, un lenguaje de programación. Así es, y muchas otras cosas que jamás lograron ver. Cuando nosotros le mostramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, las películas que muestran el pasado, ellos no pueden reconocerlo, no saben lo que, o sea, si lo mostramos, que no le digamos lo que está haciendo. De hecho, él mostró una película con la canción aquella de la fiesta de Blas. ¿Se acuerdan de la canción de la fiesta de Blas? Decía, en la fiesta de Blas, sí. En la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Resulta que el cofacilitador que está dando el curso con él se llama Blas, porque los padres escucharon esa canción en una fiesta y le pusieron el nombre Blas. Entonces, cuando le muestran la película a la audiencia, está un teléfono de esos que eran paraditos, así que tenía el micrófono aquí enfrente y un audífono que se salía de una cuerdita que se le ponía aquí en el oído. Y la gente pregunta, ¿qué es eso? Claro, no pueden interpretar los datos y situaciones de la misma manera porque la referencia anterior no la tienen. Ahora ellos tienen una nueva forma de interpretar los datos y las situaciones. Déjalo que ellos lo resuelvan a su manera. Su rendimiento va a ser mayor, sus habilidades van a ser diferentes a las tuyas y además de eso vas a poder encontrar nuevos insumos para tu propia formación. Ellos mismos van a crear nuevos insumos, nuevos modelos de comunicación, una visión distinta a la tuya. Si tú como docente no logras desaparecer de esa sala, y por eso me preocupa la palabra enseñanza, me preocupa mucho la palabra enseñanza, porque enseñar viene del latín insignare, que significa dejar señas. A veces yo quiero desaparecer de forma de que no quede ni seña de mí. Pero que el estudiante al final pueda, quizás en un recuerdo leve ahí, decir, alguna vez yo conocí a un señor que me motivó a aprender esta nueva aproximación al conocimiento. Que le demos orientación y asistencia para que ellos puedan, ellos mismos, comunicarse entre ellos, compartir los conocimientos y crear una experiencia de aprendizaje novedoso. Preguntas de la audiencia. A ver, bienvenida a sus preguntas. Bueno, no es exactamente una pregunta, pero a lo mejor es un aporte más. Nosotros los nacidos, los baby boomers, somos la generación bisagra, generación que ha vivido todos esos conceptos o todos esos
ah, vivencias anteriores, que además conocemos desde el teléfono, no lo tuvimos en nuestras manos, pero sabemos de su existencia, del teléfono con la cuerdita, que además se comunicaba a una operadora que tenía enfrente de ella una caja gigantesca llena de cables y que lo único que hacía era conectar el número desde que tú estabas llamando al número con quien tú querías hablar. Y entonces te aparecía la persona en el teléfono. Todas esas cosas existieron y aunque no estaban a nuestro alcance, sabíamos cómo funcionaban, lo mismo que el lenguaje de programación que acabas de describir. Y además ahora tenemos la posibilidad y la capacidad de vivir todo lo nuevo y adaptarnos y, cómo se diría? Como adaptarnos, ¿no? Como acoplarnos a todo lo novedoso, lo nuevo, la tecnología en particular. Y eso va a permitir que eso que nosotros podemos facilitar a toda esta nueva generación, la experiencia sea todavía mucho más amplia y más eh, rica en conocimiento y en aprendizaje. Gracias. Preguntas. Adelante, Luis Emanuel. ¿Existe tal cual como el aprendizaje profundo negativo? Yo estoy seguro que he visto el aprendizaje profundo negativo. Hay personas que yo las veo que la impermeabilidad a aprender cosas nuevas proviene de una seguridad absoluta en el conocimiento anterior. Se hacen impermeables al nuevo conocimiento. Entonces, de alguna manera, profundizaron aquel conocimiento de tal manera que se encapsuló y no tiene permeabilidad para cambiar. Okay. Hay personas que deciden no cambiar. No quiero algo nuevo, no lo quiero. Prefiero vivir en esta situación. Y tú dices, bueno, a veces hay que dejar que la gente, porque eso es parte del trabajo nuestro, saber desapegarse del resultado del aprendizaje. Nosotros necesitamos desapegarnos de todo, pero también tenemos que desapegarnos de nuestros estudiantes. Cuando un estudiante decide que él no va a aprender, eso es su decisión personal y tú tienes que respetarla. No es fácil. Muchas gracias. Gracias, Luis Manuel. Adelante con tu pregunta. Yo le quisiera añadir que no solamente de lo aprendido como tal, pero también puede haber aprendizaje profundo como estrategia, como modelo, como proceso de cosas negativas. Aprendes profundamente cosas buenas, que son buenas para ti, y aprendes profundamente cosas malas. Muy bien, gracias por tu comentario, porque además me permite compartirte a ver si te parece esta. Yo he estado trabajando con algún par de psiquiatras que trabajan en cárceles y en prisiones, en las dos figuras de detención. Una se llama Trinidad Hunt y el otro se llama René Rojas. Ambos, una es psicólogo y educadora y el otro es psicólogo y psiquiatra. Trabajan con, ella Trinidad trabaja con mujeres en cárcel y en prisiones y él trabaja con criminales hombres de alta peligrosidad. Y nosotros lo vemos como llega un niño aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, lo ponen preso, lo tratan como adulto porque cometió un crimen, a los 16 años lo ponen en la cárcel y ese niño llega a vivir toda su vida en la cárcel. Porque en la misma cárcel siguió cometiendo nuevos delitos que lo mantuvieron en la cárcel y llega a ancianos en la cárcel. Esa persona aprendió todo lo que tenía que aprender en la cárcel. Aprendió a todo lo perverso, lo aprendió en la cárcel. Y nosotros lo hemos visto.
Entonces, se aprende a mentir, se aprende a engañar, se aprende a robar, eso es aprendizaje también. Y llega un momento en que una persona aprendió y se le instaló el aprendizaje y es algo negativo. Gracias por el aporte, Delia. Preguntas, un par de preguntas más, vamos. Sí, mientras conversabas, Adrián, me hacía la pregunta si el aprendizaje profundo es similar a esto que podemos llamar reconstrucción de las mejores prácticas, ¿no? Vale decir, muchas veces nos acercamos desde nuestro rol de consultor, por ejemplo, a nivel organizacional, y cuando indagamos qué es lo que ha hecho esa organización en alguna área, por ejemplo, te referías al área de ventas, nos encontramos que tiene unas maravillosas prácticas de venta, pero que no ha sabido capitalizarlas internamente y ponerlas en práctica justamente porque ha faltado ese proceso de metacognición, ese proceso de sistematización. Entonces ellos acuden, por ejemplo, a un proveedor externo, como es el caso nuestro de Proacti, pero en realidad ellos ya tienen la solución en sus manos. Y me llama mucho la atención que esto que tú decías, cómo ellos pueden a través del aprendizaje profundo encontrar principios novedosos, prácticas novedosas que ellos mismos encuentran, que estos socios de aprendizaje pueden encontrar, pero que hay que entonces facilitar ese proceso. En conclusión, preguntaría, ¿ese proceso de aprendizaje profundo pudiéramos decir que es similar o es un proceso de reconstrucción de eso que llamamos metacognición, de poder asumir cuáles son esas mejores prácticas y poderlas aprender de esa manera? Gracias por tu pregunta. Hace muy poco, una empresa me pidió un programa de formación de facilitadores. Nuestro programa bandera oye, tenemos 30 años en el mercado dando formación de facilitadores. Hemos formado alrededor de 145,000 facilitadores. O sea, eso se dice rápido, pero es un montón de años. Estamos hablando de una empresa de más de 30 años. Entonces, yo le digo, nosotros tenemos un programa que nosotros lo damos en 32 horas, en 4 días seguidos de forma presencial. Y entonces él me dice, no, pero eso es mucho tiempo. No lo pueden dar en 8 horas. Y yo le dije, sí, por vía intravenosa podríamos dar un programa. Incluso le dije algo muy pesado que no voy a decir en público porque eso es bastante grosero. Pero digamos que es por una vía contra natura. Entonces, cuando tú tienes una empresa que te pide un programa para formar una competencia como es ventas, tienes que dejar instalado un colegio de ventas dentro de la empresa. De nada sirve dar un programa de ventas de 16 horas. Tienes que dar ese programa, pero que sea parte de una estrategia que haga que el proceso continúe. Es igual que si a mí me llaman a dar un programa de liderazgo de 16 horas. Es imposible que tú eduques a una persona en liderazgo en 16 horas. Lo que puedes hacer es despertar en él el interés por aprender la competencia. Las competencias necesitan temporalidad. Ahí está Delia, que no me deje mentir. Cuando nosotros diseñamos un currículum de una carrera universitaria, por ejemplo, el currículum va haciendo que en esos años que dura la carrera, esas 3, 4 o 5 años que dura la carrera, el estudiante vaya adquiriendo las competencias que son necesarias para nosotros al final decir, cuando lo graduamos, esta persona ya tiene interés en continuar esta carrera. O sea, no es que lo graduamos y que se graduó de la carrera, es que lo graduamos para que siga la carrera. Pasaron esos 5 años que fue en la catapulta para seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta después de recibirnos en un título, ya sea de título básico, maestría o doctorado, que llegamos al campo de esa experiencia, de esa materia, y realmente
el primer día de trabajo es el primer día que empezamos a aprender. Lo que nos dieron fue el permiso para aprender. Entonces, en el caso de las empresas, deben comenzar su programa de formación, pero estar insertados en una estrategia educativa. En este caso, en un modelo educativo que tiene un aspecto conceptual, que tiene un aspecto administrativo, que tiene un aspecto operacional. Si nosotros no podemos recorrer el modelo completo, entonces lo que va a hacer es un saludo a la bandera, una especie de barniz de venta o liderazgo o de cualquier otra competencia. ¿Contesta eso tu inquietud? Una última pregunta. Vamos, las últimas preguntas siempre son maravillosas. ¿La tengo? Bueno, yo me siento bastante clara y bastante completa. Entonces tengo una pregunta para ti, yo. Con toda la información. Yo tengo una pregunta para ti. Ajá. ¿Cómo transferimos a nuestros estudiantes el interés por el aprendizaje profundo? Yo creo que el interés va a venir de lo que ellos obtienen. En la medida en que ellos vean que obtienen, muestran más interés. Es como un círculo vicioso. Y ese es el desafío de nosotros los facilitadores. Que Yo eso, diría que sería virtuoso, porque vicioso no me gusta. bueno, digo, el círculo virtuoso. Ah, Está está bien, bien. el círculo virtuoso. Porque no hay manera de decir cómo hacer, como que si fuera una varita mágica, o un paso a paso, o un método particular. Yo creo que si nosotros mostramos las habilidades suficientes y ellos quedan satisfechos, estoy seguro que van a estar decididos a profundizar más en el aprendizaje. Muchas gracias por haber acudido a esta cita.